atento de este año, quiere que esto se pueda producir, por favor. Sí, se quiere, se quiere. Hoy le quiero hablar de un miembro de la iglesia. No sé, Emilio, no crea que es de usted. Voy a hablar de la oreja. ¿Deseas? A ver. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con el versículo de lo que ha declarado el apóstol, ¿no es cierto? Lucas 4:18. José, yo no le tengo preparado, discúlpeme. El versículo 19, 4, 18, 19, 20 y 21. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha escogido, me ha elegido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dice, a predicar el año agradable al Señor. Dice, y enrollando el libro dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Una de las cosas que me llamaba la atención, fíjese que habla mucho de predicar, estaba hablando. Entonces, qué importante que nosotros seamos aquellos que preparemos para que la gente pueda ir, oír. Porque si no, esto no le va a llegar. Y nosotros, el año agradable, hablábamos el domingo unas cosas, no sé si usted estaría de acuerdo conmigo, si estaba de acuerdo conmigo, que el año agradable se lo podamos también hacer a otros. Nosotros estamos llamados a pasar este año agradable, ¿no es cierto? El año agradable. Pero qué bueno como fue Jesús que se entregó para que otros pasaran tiempos agradables y nosotros también estemos capacitados para llevar este año agradable. Fíjese que está hablando a todas estas personas, en realidad le está hablando de que les lleva la predicación de la palabra, el hablar de la palabra. Está hablando de predicar, dice que me ha enviado, dice, para dar buenas nuevas, a pregonar, a predicar. Así que qué importante que nosotros seamos la voz para estas personas, ¿no es cierto? Qué importante que dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos los que tenemos que llevar, imagínense un hombre que no puede escuchar, un hombre que no está capacitado, no llegaría nunca a tener fe. Porque necesita oír la palabra del Señor, necesita escucharla. Nosotros dice que vamos a predicar el año agradable al Señor. Somos nosotros los que vamos a tener que hablar. Pero somos nosotros también los que vamos a tener que preparar el oído a los demás para que les llegue todo esto. ¿Usted cree que nosotros somos llamados a dar bendiciones a los demás? Sí, ¿no es cierto? Fíjese, por favor, Deuteronomio 28:2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. 28:2. Para todos aquellos que están mirando por Facebook, que en algún momento van a ver esta prédica, presten atención, por favor. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. O sea que bendiciones alcanzarán. Pero si esto no oyen, no le van a llegar. Dice, te llegarán, te alcanzarán, si oyeres, dice, la voz de Jehová, tu Dios. Nosotros estamos llamados para ser ¿quién? La voz nosotros. Entonces, ¿somos los responsables de que lleguen las bendiciones a las personas o no? Cuando yo predico el año agradable al Señor, ¿le estoy diciendo que le va a ir bien naturalmente o le estoy diciendo que le va a llegar la palabra? ¿Para qué estamos llamados nosotros? Dice que va a haber un año agradable y van a venir bendiciones. Ahora, la única manera que le van a llegar estas bendiciones a las personas es si yo las predico. Si oyeres, dice la voz de Jehová tu Dios, te llegarán. O sea que somos los encargados de que la gente pueda recibir bendiciones y un año agradable o no. Porque no se trata de, creo yo, de un año agradable en lo natural. Se trata de un año agradable en el Señor, con la palabra del Señor, y eso me va a dar lo otro. Dice la palabra del Señor, pensar en el reino de Dios y su justicia, y el otro vendrá. Entonces, qué bueno que estemos capacitados nosotros para llevar esas bendiciones. ¿Usted lo entiende? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Yo creo que tenemos que hacer lo imposible para que la gente reciba una bendición. Lo imposible.
Entonces lo que vamos a tener que hacer para que la gente reciba bendición es prepararles el oído. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Somos responsables o no de llevar bendición? Somos responsables. Porque si la gente no oye, no es responsabilidad nuestra si no oye. Entonces la gente le pide bendición a Dios, pero no oye. Entonces somos nosotros los que tenemos que ser capacitados para abrir el oído para que le lleguen las bendiciones. Dice la palabra del Señor, Job 37:5. Y fíjese que esto, lo que pasa acá, lo pueden estar pasando muchas personas. Job 37:5. Dice la palabra, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿No pasa eso? Que Dios hace grandes cosas, pero que no alcanzamos a entender. Y que la gente no lo ve y está hablando. Imagínense que cómo seremos nosotros, que Samuel no escuchaba la voz de Dios. Y era maravilloso que le hablaba, ¿no? Samuel. ¿Es maravilloso o no? Que él escuchara esa voz. Pero no la escuchaba. No la entendía. Dice, sí, pues, hay en ti entendimiento. En el de abajo. No, perdón, 34:16 de Job. 34:16. Fíjese. Lo está afirmando. Dice, sí, pues, hay entendimiento. Oye esto, escucha la voz de mi palabra. Le está diciendo que había entendimiento, ¿no? Pero entonces miraba a Dios cómo hacemos nosotros para entender. ¿Cómo nos llevan a entender? ¿Cómo tenemos que oír? Fíjese, Daniel 9:21. Daniel 9:21. Fíjese. Aún estaba, dice, hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y fíjese lo que dice. Y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Usted sabe que estamos hablando de un enviado, de un ángel, de un hombre y un nombre de Dios. Entonces cuando hay este entendimiento, a mí, yo no me viene así porque sí. El entendimiento me lo tiene que dar alguien. Dice que salió el ángel y le dijo, y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Le estaba enseñando, lo hizo escuchar. Significa que nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a entender. ¿Usted no le ha pasado que muchas veces, o a mí me pasaba que yo la Biblia no la entendía? No entendía ni lo que me hablaban, ni lo escuchaba, hasta que me enseñaron a entender la Biblia. Yo leía la Biblia, no entendía los números, no entendía nada. ¿A cuántas personas que están ahí del otro lado, por ahí, no entienden de qué hablamos? No entienden de qué hablamos. No entienden lo que decimos. O se ponen a leer y si no entienden lo que dice la Biblia, no se les revela. Tenemos que estar capacitados nosotros para que puedan escuchar, para que puedan entender, porque de esta manera les va a llegar la bendición. Y para eso Dios nos está preparando a la iglesia del Señor, para que todos puedan tener este año agradable. ¿Sí o no? Sí. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, le dice el Señor. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando miramos esta palabra del Señor, no está hablando de que estemos cansados, estemos fatigados de un esfuerzo físico. Entonces, yo creo que tenemos que estar capacitados para sacar a esta hombres y mujeres que están trabajados y cargados, tenemos que estar capacitados para sacarlo de ese estado, cargados
y trabajados. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:9, por favor, y está hablando de Noé. Está hablando de Noé. Cargados, dice, y cansados. Fíjese, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Y usted sabe que Noé significa reposo. Entonces, cuando dice, venid a mí los que están cargados y cansados, lo que está haciendo Jesús es los quiere llevar a un estado de perfectos para poder caminar con ellos. Venid a mí los que están cargados y cansados. Creo que para eso estamos siendo llamados nosotros, para sacar a las personas que están en este estado de cargados y cansados y llevarlo al reposo. La única manera que lo vamos a poder llevar al reposo, creo que no va a ser dándole una silla o una cama, sino hacerlos crecer a una estatura, a la estatura del varón perfecto, para poder caminar con Dios, para poder estar en el reposo. Que es un estado, es un estado. Fíjese la palabra, por favor. Isaías 54. Isaías 54. Mire qué bueno esto. Mire qué bueno esto. 54 y 55. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. Entonces, ¿cualquiera puede sacar al cansado de ese estado? ¿Cualquiera lo puede sacar? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Cualquiera? No, cualquiera no. Porque fíjese lo que dice más abajo. Él dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Usted sabe que cuando mira la palabra sabio, está hablando de discípulo. Pero fíjese, entonces, dice que Él me va a dar las palabras para ayudar al cansado. Acuérdese que cuando estamos hablando de un cansado es alguien que no llegó a una maduración. Porque acuérdese que Noé caminó con Dios porque era un hombre perfecto. Entonces, un hombre cansado, un hombre que está cargado, no ha llegado a madurar. Pero no lo saca cualquiera. Dice que Él nos da palabra para llevarla al cansado. Pero yo no la puedo dar si yo no hago esto. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, yo voy a hacer, me va a dar lengua de sabio, voy a poder hablar, pero si antes no oigo, no lo voy a poder rescatar. Y estamos llamando a eso nosotros. Venid a mí, dice el Señor. Nosotros tenemos que ser ese Jesús, ese imitador. Vengan a mí los que están cargados y cansados, para llevar a la gente a una maduración, para que puedan entender, para que puedan ver, para que no se vean agobiados por los sistemas, sino que tengan el entendimiento abierto, llevarlos a un crecimiento. Hombres y mujeres maduras, estamos llamados a eso nosotros, a darle una herramienta para que la gente tenga esperanza, que tenga una madurez, que cuando vengan distintas situaciones no puedan decaerse, sino que estén levantados y puedan descansar. Ahora, yo quiero ser de eso. Yo quiero ser de esas personas que el Señor me utilice para rescatar a este cansado y que me dé la lengua de sabios. Fíjese, dice, me dio lengua de sabios para saber. Significa que no cualquiera tiene esta lengua, para saber hablar al cansado. Muchas veces nosotros nos pasa que queremos hablarle al cansado y queremos rescatarlo, pero no sabemos hablar. Necesitamos ser instruidos para poder hablarle a este cansado. ¿Sí o no? ¿Entiende? Dice la palabra del Señor. Jehová, Isaías 55. Jehová me abrió el oído, dice, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. La palabra del Señor dice que, en Hebreos 4:12, dice que es más cortante que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, ¿para qué está hecha la espada? La palabra del Señor. ¿Para qué está hecha? Dice que es viva y eficaz, y es cortante, dice, y que penetra a partir el alma y el espíritu. Dice, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Está diseñada para esto, la palabra de Dios, para penetrar, para que se pueda discernir los pensamientos, para que pueda las intenciones del corazón. No está diseñada para otra cosa. ¿Sí o no? Lucas 2:35 dice la palabra del Señor. Fíjese, ¿usted entiende para qué está hecha la espada entonces? La palabra, ¿para qué está hecha? Recién lo leímos. Penetra, dice, y separa el alma y el espíritu. ¿Sí? Dice Lucas 2:35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Acuérdese que nosotros tenemos que llevar bendición, tenemos que llevar fe, y esto se logra oyendo la palabra del Señor. ¿Sí? La espada, la palabra. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés 5:6. ¿Somos los encargados de llevar bendición entonces o no? ¿Somos los encargados para que las bendiciones le lleguen a las personas? Porque dice Dios, si oyere la palabra de bendición, Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Acuérdense de lo que le estoy hablando, ¿no? Estamos hablando de cuidar el oído, de llevar bendición, de que las personas puedan oír, que no cualquiera está capacitado, sino que tenemos que prepararnos para rescatar al cansado, tenemos que prepararnos, tenemos que tener el oído de sabio, de discípulo. Sabio dice en una de los diccionarios que es un discípulo. O sea, yo tengo que hablar, pero primero tengo que oír. Dice que me llegue todas las mañanas esta voz para poder oír. No dejes que tu boca te haga pecar, me está diciendo a mí. Ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Dios me estaba avisando a mí. Yo después no puedo decir, no lo sabía. A mí me dijo primero. Porque hará, ¿por qué harás? Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y que destruya las obras de tus manos. ¿Por qué harás esto? Proverbio 12:18. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Proverbios 12:18. Mire. Estamos llamados a llamar bendición. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Acuérdense que nosotros tenemos la espada que llevamos nosotros para partir el alma y el espíritu. ¿Sí o no? Pero dice, y después le digamos, no hagas que Dios se enoje a causa de tu voz, dice, ¿no? Y después dice, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. Fíjese, Lucas 22:50, por favor. Lucas 22:50. Usted sabe esta historia, la conoce. ¿Usted sabe esta historia? ¿Cómo era? Iba el Señor Jesús, lo estaban persiguiendo y dice, vamos a leer el 49 para que podamos entender la gente que está mirando por Face. Ahí está. Viendo lo que estaban con él, que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Para qué era la espada? ¿Para qué era la espada? Este era Pedro. ¿Y qué hizo este con la espada? Cuando yo corto la oreja de alguien, ¿qué llevo? Si lo hago escuchar, llevo bendición. Pero dice la palabra en Deuteronomio, el que no me oye, dice, te alcanzará la bendición si escucharas, pero si no escucharas, te llegará la maldición. ¿Y nosotros para qué estamos? Para llevar bendición, ¿no? Para que el año sea agradable. Estamos capacitados, tenemos, dice, oídos
de sabio y lengua de sabio para llevar bendición, para rescatar al cansado. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Pedro? Cortó la oreja el hombre. El órgano. Y no me refiero por ahí, estamos hablando nosotros de oreja, no imagínense. A veces Dios por ahí me estaba diciendo a mí, tened cuidado con la palabra que está usando. Tener cuidado porque muchas veces a causa de defender a Jesucristo podemos cortar una oreja por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de expresarnos. Y la espada está para discernir, dice, los pensamientos, dice, y para llegar, dice, y separar, dice, los tuétanos, el corazón, el alma. Pero lo que hizo Pedro, no, Señor, yo te voy a defender, agarró la espada, ¡shac! Y le cortó la oreja. ¿Usted se piensa que Jesús estaba bien eso? Porque dice, no, yo te voy a defender. Yo te defiendo y te defiendo y te corto la oreja. O Jesús hubiera querido otra cosa, que se hubiera hablado de otra manera. Muchas veces no se piensa usted que a veces cuando hablamos, seccionamos la oreja y la gente no quiere escuchar más. No somos como Pedro. Sí. ¿O no, nunca le pasó a usted? A veces uno que escucha a uno que dice, o a veces me han escuchado a mí, que Dios me perdone si alguna vez me ha pasado, que en vez de llevar una espada que se pueda estar penetrada, que pueda alcanzarlos con amor, he cortado una oreja y en vez de llevar una bendición, dice, Señor, este no puede escuchar más. Y las bendiciones no lo van a alcanzar, ¿por qué? Porque no oye, porque la espada no la usé como debía. Yo tenía que alcanzarlos con amor a las personas. Jesús me preparó para hablarles con amor, para traerlos con lazo de amor. Pero a veces en el nombre de Jesús somos violentos. Y dice que el reino de los violentos que arrebatan, pero no en esa clase de violencia. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, deja ya. Y tocando su oreja, le sanó. El Señor le llevó bendición otra vez. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Entiende? Sacó la oreja en el nombre de Jesús, del reino, de lo que sea, y le cortó la oreja al hombre. Y por ahí pudiéramos hablar de otra manera. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías, que necesitamos escuchar todas las mañanas nuestra palabra, o todos los días. Dice, lengua de sabios, que nos puedan decir, que nos puedan llevar a poder hablar con las personas de una manera. Tenemos que estar capacitados nosotros para poder traerlos con amor y no herir a las personas. Imagínense que directamente lo que hizo Pedro fue llevarlo a que no recibiera bendición. Fíjense, Deuteronomio 28:15. ¿Se acuerdan que hoy empezamos con Deuteronomio que hablaba que alcanzarán si oyeres? Entonces yo ahora le voy a decir lo que hizo Pedro, que le cortó la oreja. Fíjese, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo me veo responsable de eso, de que a las personas les puedan llegar las bendiciones. Y nos tenemos que capacitar para poder abrir el oído, para que la espada en nosotros sea empuñada de una manera que podamos llevar a las personas a sacarlo de esto de estar cansado. Estar cansado es llevarlo a una madurez. Yo no quiero que a la gente le pase esto, que no le pueda llegar. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo hablamos. Fíjese, ¿por qué nos pasa esto? Isaías 29:4. Este versículo lo trajo la pastora y me gustó para esta predica. La estoy mirando hace un tiempo. Isaías 29:4. Isaías 29:4. ¿Por qué podemos herir con nosotros con la palabra? Fíjese, entonces serás humillada, hablarás desde dónde? Desde la tierra, dice. Y tu habla saldrá
del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Es que a veces herimos, pero no es la palabra de Dios la que está saliendo con nosotros. A veces lo que nos está pasando es que sale esta voz. Y en vez de ser unas palabras que penetre hasta el corazón y pueda separar, lo que hacemos es que hablamos palabra terrenal y lastimamos a la persona. ¿Lo cree usted? Isaías 29:4 en la BLS dice: tú serás humillada, quedarás tirada en el suelo, apenas se oirán tus palabras, tu voz parecerá la de un fantasma, algo terrenal. Job 33:8. Job 33:8. Dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tu palabra que decían. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio 31:12. Yo oí la voz, dice, de tu palabra que decían. Deuteronomio 31:12. Mire si no nos dice esto. 12. José. Uno para arriba. Ahí está. Mire. Usted se acuerda de ese que decía: yo oí la voz que me decías: harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Seguimos. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Reúne al pueblo, dice, hombres, mujeres y niños, forasteros, para que escuchen, aprendan a temer a Jehová y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Para que oigan, escuchen, aprendan a temer. ¿Cómo lo van a hacer? Si nosotros somos esa voz que le abrimos el oído. Tus hijos que todavía no la conocen, dice, la oirán y aprenderán a temer a Yahvé. Amén. Colosenses 1:21. Oír, juntarlos para oír. Juntarlos para oír. 1:21. Ahí está. A ver, yo lo tengo, fíjese, yo lo tengo en otra versión. A mí me gusta la BLS, pero déjalo ahí si querés, José. Dice: antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Antes, dice, ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. ¿Qué era lo que nos alejaba de Dios? ¿Cuáles eran los enemigos? Nuestra manera de pensar. Ahí dices, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo, dice, ¿no es cierto? Salmo 55:3. Salmo 55:3. Fíjense. 55:3. Dice: a causa de la voz del enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Nuestra manera de pensar. A causa de la voz del enemigo. Acuérdense. ¿Y qué es lo que cuál es la voz del enemigo? A veces buscamos el enemigo por otro lado. ¿Y sabe dónde está? Acá. Acá. Fíjense, Proverbios 5:13. A causa de la voz, dice, del enemigo.
¿Qué me pasaba a causa de la voz del enemigo? ¿Qué es lo que me pasaba? Fíjense, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Fíjense que dice que antes éramos enemigos porque oíamos la voz de nuestros pensamientos, de nuestra manera de pensar. Y eso a veces, ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva? A no oír la voz de lo que me instruye. Y a los que me enseñan no inclinar el oído. Acuérdense que estábamos hablando nosotros que nosotros nos estamos capacitando para llevar a hombres y mujeres a un estadio, para llevarlo a una dimensión de perfectos, que puedan caminar con Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de eso? Y que nuestra manera de llevarlo a ese medio es hacerlos crecer. Acuérdese que dice, vengan a mí los cansados y cargados, yo lo haré descansar. Y nosotros somos imitadores de Jesús. Pero la manera de poder llegar a ese descanso, a ese reposo, era hacerlos crecer, serlos como Noé. Dice que Noé era perfecto en su tiempo, en sus generaciones. Y un hombre perfecto es aquel que ha llegado a una madurez, que ha crecido, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que tengo enemigos que no me dejan oír la voz. ¿Cuáles son esos enemigos que a veces nosotros buscamos y buscamos y buscamos? Son nuestros pensamientos, según Colosenses 1:21. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Estamos capacitados nosotros para abrir el oído. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la gente? Cuidar el oído para que puedan llegar las bendiciones. O nosotros no queremos que a la gente le lleguen bendiciones. Sí que queremos que le lleguen bendiciones. Entonces somos los encargados de preparar el oído para que le puedan llegar las bendiciones. ¿Sí o no? Entonces estamos viendo que a veces no podemos escuchar, no podemos ser capacitados porque tenemos un enemigo que son nuestros pensamientos. Y a causa de esos pensamientos naturales, terrenales, que a veces me hacen hablar mal, no oigo la voz de los que me instruyen. Y a los que me enseñan no les puedo, inclinar mi oído. Y yo necesito traerlo de otra manera. Cantares 2:14. Cantares 2:14. ¿Cómo tenemos nosotros que acercarnos? Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce, dice, es la voz tuya y hermoso tu aspecto. No está hablando del Señor de cómo nosotros tiene que ser la iglesia del Señor. Fíjese, dulce es tu voz. Qué diferente es esta voz que puede atraer a la otra que saca con una espada así y te corta la oreja. Yo acá si yo puedo traerlo de esta manera, estoy llevando bendición a las personas. Le estoy cuidando el oído. Por eso es la capacitación del cuerpo. Por eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Por supuesto que nosotros no estamos hablando de una vocecita dulce, sino que estamos hablando de una voz capacitada, de una voz de sabio. Acuérdense que vimos la palabra del Señor en Isaías, que hablaba, dice, dame, dice, voz de sabios para poder rescatar a los cansados. Y que de la única manera que iba a poder ser era si yo ponía mi oído todos los días a los sabios. Esta voz es la que me está mostrando el Señor, para que pueda llevar bendición. Este año de disfrute que hablamos nosotros, el año de disfrute, ¿cómo se cree que es el mejor disfrute que podemos llevar a las personas? ¿Cómo? Cuidando del oído para que le puedan llegar las bendiciones. Las mismas que nos van a llegar a nosotros, las bendiciones que se las podamos dar a otros. Y qué mejor que darle una herramienta, una palabra de Dios para que tengan un año bendecido, que puedan sentirse dimensionados, que puedan ver que hay otra cosa. No, esto tenemos que ser nosotros. Éxodo 21:6. Fíjese, cuidar el oído. Dice la palabra del Señor. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. ¿Sabe que cuando uno mira la palabra en el diccionario, jueces, hay una acepción que es ángel?
Si hablamos de un ángel, estamos hablando de un ministro, ¿no? Un pastor. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, dice, y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo, dice, le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Mire que nosotros podamos tener esta capacidad. Nosotros, con esa voz de paloma, suave, ese conocimiento de la palabra lleno de sabiduría, porque antes nos ha llenado a nosotros, podemos traerlo, dice, hasta el ángel y le haga estar junto a la puerta o al poste, figura de Jesucristo. Yo soy la puerta, el poste donde fue crucificado. Fíjese, y su amo le horadará la oreja, le abrirá la oreja, dice. Qué bueno cuando nosotros se le abre la oreja a una persona, no se va más. Empieza a entender, se hace un entendido. Le horadará la oreja, dice. Dice, ¿qué dice? Será su siervo para siempre. Y eso no nos pasa a nosotros, que cuando se nos abre el oído, el entendimiento, sabemos que, como decía el otro día Sergio, somos árboles plantados, dice. Árboles cimentados, que no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque el oído no se nos ha cortado con un hachazo, sino que se nos ha horadado. Hubo un ángel que me pone junto a la puerta, me pone junto al poste, me habla de Jesús, me habla de la puerta y me horada el oído, me enseña el oído, me lo abre para que yo pueda escuchar espiritualmente. ¿Sí? ¿Lo cree? ¿Usted lo ve o no? ¿Lo ve o no? Sí, ¿no? Job 36:10, por favor. Job 36:10. Qué bueno esto. Mire, despierta además el oído de ellos para corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Si oyeren. O sea que nosotros horadamos la oreja, horadamos, se instruye. Dice la palabra del Señor, para corrección, porque se nos corrige, vamos por un camino, se nos lleva a otro, se nos muestra, nos convertimos. Fíjese, si ellos oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Estamos en el año agradable, ¿no? En el año del disfrute. Qué bueno que podamos llevar nosotros a las personas que podamos cuidar el oído, para que puedan recibir esto. Que puedan acabar su día en bienestar y sus años en dicha. Si oyen y les sirven. Fíjese. Deuteronomio 15:16. Yo acá veo un pacto. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, dice, entonces tomará una lesna y horadará su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Si él te dijera, no te dejaré, porque te va bien contigo y con tu casa, entonces tomarás una lesna y le horadarás la oreja, lo que veíamos recién. Hay un pacto acá. Salmo 44:11. Fíjese. Perdón, José. 44:1. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Nuestros padres nos han contado lo que hiciste, el que nos va a horadar. Nuestros padres nos han contado lo que hiciste en tiempos antiguos. ¿Entiende usted esto?
Fíjese, Amós 3:12. El pastor, nuestros padres nos han contado la obra, el que horadó la oreja. Nosotros somos encargados de traerlo delante del ángel. Amós 3:12, por favor, José. Ahí está. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. De la manera, dice, que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Mire qué bueno esto, ¿no es cierto? Es el que nos va a rescatar, el que nos va a horadar, el que nos va a llevar la palabra, el que nos va a hacer entender, el que nos va a traer bendición, el que nos va a poner la bendición delante. Es cuando nos abren el oído. Qué bueno, porque a medida que nosotros tengamos el oído y podamos entender, más bendiciones van a venir sobre las personas. Es el tiempo del año agradable, es el tiempo de que podamos ser nosotros aquellas personas que podamos mostrar que hay un año agradable, que hay un tiempo nuevo para las personas. El entendimiento, que podamos cuidar el oído, que tengamos una palabra que antes hemos escuchado y que después les vamos a tener que hablar. Qué bueno que podamos decir, yo te daré voz de sabio para que puedas rescatar al cansado. Pero antes vas a tener que escuchar todos los días. Amén. Qué bueno que podamos nosotros capacitar a los hombres para que sean padres, que podamos llevarlo a una dimensión y que puedan engendrar. Qué importante que nosotros la palabra la utilicemos, porque fíjese lo que dice en Mateo 19:12, qué peligrosos podemos ser nosotros con la palabra. Fíjese, Mateo 19:12. Dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Pero me gusta esa parte. Hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres. Y nosotros estamos llamados para capacitar para que los hombres puedan engendrar. Nosotros estamos capacitados para que los hombres puedan entender que debemos engendrar por la palabra. Y entonces la única manera que va a ser es la palabra esta, que cuidemos el oído de las personas. Y no que saquemos la espada y dejemos a las personas sin que puedan entender que están llamados a ser padres. Estoy hablando de eunucos que son hechos eunucos por hombres. De estos estoy hablando. Que dicen, no, vos no vas a llegar, no, vos no creés, no entendés. Y que usan la espada de una manera que cercenan los miembros de la iglesia. Amados, yo creo que nosotros tenemos que ser los encargados de llevar a las personas bendición. El Señor dice que si escucháramos, si oyeren, caerán sobre ti y las bendiciones te alcanzarán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el oído de las personas para que le puedan llegar las bendiciones. Pero dice la palabra que no solamente le van a llegar bendiciones, sino que están capacitados para poder rescatar a otras personas. Y nosotros, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí para. Y podamos predicar el año agradable. La única manera, creo, que lo vamos a poder hacer nosotros, la única manera que podemos llevar el año agradable a las personas es llevarle la palabra de Dios con entendimiento. Con entendimiento. Poder llevarlo a la sabiduría y que puedan decir, yo necesito escuchar sabiduría todos los días. Porque la única manera que voy a poder rescatar al cansado, al fatigado, es llevarlo a la estatura de Noé, del perfecto. Es la única manera que voy a poder llevarlo, si no, no lo voy a poder sacar. Si no, siempre van a estar cansados, siempre van a estar en ese estado. Y nosotros tenemos que trabajar para que las bendiciones les lleguen a todos. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy la gloria, la alabanza, Señor. Señor, que tu palabra esté sobre nosotros con amor, Señor. Que tu palabra pueda atraer, Señor.
Que podamos llevar bendición, Señor. Que podamos llevar tu palabra, capacitar en el crecimiento de tu iglesia, Señor. Ser esos voz de sabios, Señor, que tú has instruido, Señor. Que siempre estemos, Señor, haciendo tu voluntad. Que podamos pensar antes de actuar. Que podamos ser tu carácter. Que podamos tener, Señor, tu amor. Enséñanos, Señor, a manejarnos, a comportarnos, Señor. Abre los oídos, Señor. Utilízanos, Señor, para traer a la puerta, Señor, hacia el rostro. Prepáranos, Señor, para ser esos instrumentos que puedan abrir el oído, Señor, del entendimiento. Que puedan escuchar con inteligencia y oír tu palabra, Señor. Queremos llevar bendiciones, Señor. Queremos que las bendiciones alcancen, Señor. Y ser los portadores, Señor. De mostrar el camino hacia las bendiciones. Padre, yo oro por este año que empieza. Oro porque nos has escogido, Señor. Nos muestras. Nos lleva, Señor, a mostrarnos cómo debemos manejarnos, Señor, a traer. Señor, que nuestras palabras sean como cuerdas, Señor. Que nuestras palabras, Señor, abren verdad, Señor. Que la gente se sienta atraída por tu palabra, Señor. Que este tiempo nuevo, este año agradable, Señor, salga de nosotros, Señor, y podamos dárselo a otras personas. Que puedan decir, este es un tiempo agradable. He conocido a Jesús, conozco su carácter, su amor, conozco su diseño. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, a la perfección. Queremos ser estos sanadores, Señor. Queremos rescatar al cansado, al cargado, Señor. Si estamos aquí es porque tú nos has escogido. Y tu Espíritu reina en nosotros. Señor, oro por esos que todavía que se encuentran en ese estado, Señor. Ponlos delante. Ponlos delante, Señor. Queremos traerlos hacia ti. Queremos mostrarle de tu amor, Señor. Queremos mostrarle tu carácter. Lo que hiciste, Señor. Y lo que harás en ellos. Queremos enseñarles, Señor, que los conoces. Que hablas de ellos. Aquellos que ignoran, Señor, de ti. Tú no ignoras de ellos, Señor. Padre, ponlos delante para traerlos hacia ti y hablarles de ti. Y que se puedan encontrar en este camino. Que puedan estar en el mismo camino, Señor. Y tú le puedas hablar. Te bendigo, Señor. Te alabo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Amén.